Bueno, ahí vamos a grabar y bueno, vamos a aprovechar para presentar a nuestros invitados de hoy, que son el estudio ATOT, Arquitectos Todoterreno, que está conformado por Agustín Moscato, que es quien nos acompaña ahora, y Lucía Holman, su socia en todo sentido, socia y compañera. Bueno, ellos son arquitectos recibidos en FADU, en UBA, donde también son docentes desde hace bastante tiempo, y también ellos son docentes en la Universidad de Palermo, donde dan el proyecto final de carrera y también algún curso de posgrado, de formación, ¿no? Hace un tiempo. Y son un estudio de arquitectura joven de Buenos Aires, que ha sido muy, muy expuesto, muy publicado y muy premiado. Ellos participaron en distintas bienales de arquitectura y la casa que estamos estudiando nosotros en particular, que es la Casa Procrear, ganó 2 premios, ganó el premio CAPBA y también fue seleccionado para la Bienal Internacional de Arquitectura. Así que, bueno, les queremos en principio agradecer mucho la gentileza de aceptar la invitación para conversar con nosotros y les dejo para que compartan y nos cuenten un poco sobre esta casa. Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un placer. Pido disculpas de que no estemos los dos. La verdad que, como avisaba antes, se complica un poco con las nuevas lógicas que nos tocaron esta semana. Para mí además es un placer estar en la USAM, es una universidad a la que le tengo mucho cariño, no solamente o sea, por todo por cómo se armó la facultad, por la lógica que implica y la visión, con lo cual realmente es un placer. Compartir, todavía me tenés que habilitar para que pueda compartir pantalla, el que esté manejando el Zoom. Ahora sí. Ahí sí. Voy a contar un poco, ya están viendo no, Sí, se ve perfecto. Sí, se sí. ve. Todavía se colgó esta cosa de que puse presentación, pero todavía no quiere. Ahí está. Voy a contar un poco la casa Procrear, pero voy a contar antes 3 casos muy mínimos, o sea, que los voy a pasar por encima, sino para contar qué fue lo que venía decantando para llegar a esa casa, que para nosotros inclusive es el modelo final de ese sistema de pensamiento. Lo primero es contar qué es el estudio, o sea, somos un estudio joven, ya casi no tan joven, pero o sea, ya estamos llegando a los 40. Ahí está Lucía, estoy yo, hoy el equipo tiene 5 o 6 personas más que están trabajando con nosotros. Y la charla va a ser esto, especificidad, que es el material, cómo el material está relacionado con su expresión espacial, y después en cómo influye el lugar, y después el tiempo, que es como un factor determinante, y mucho más en las casas Procrear. ¿Qué hace la oficina? La oficina en el fondo siempre tuvo, como contaba Ludmila, una pata como muy, muy de cosas prefabricadas o armadas en taller, entonces aparecen como sistemas de obras. Esto es una cava, que después agarramos la misma cava y la transformamos en un sistema de casitas de juguetes para chicos, que eran replicadas y para montar en los jardines, o que después agarró y se replicó en este espacio, o sea, no sabemos si oficina o un espacio anexo que se puede agregar con una grúa a las casas. No sé, nos contrató una empresa, generó una marca, salió a vender esto y empezó a montar estos módulos por cualquier lado. Pues ahí hay, no sé, unos en centros comerciales, como stands, gente que los agregó como oficinas. Entonces, hay una gran parte del estudio que está muy ligada a esto, que es como a cierta cuestión de la prefabricación en serie y de la mega industrialización. Hoy el estudio está probablemente montado por completo a esta parte, que es la prefabricación ya de casas, que hasta esto son casas que se abulonan, inclusive se llevan los muros y se montan en obra como muy velozmente. Esta es la casa terminada, o sea, armamos un sistema para una empresa y hoy están desarrollando casi como 12 o 14 obras a la vez, que son casas de producción que tienen que producirse en muy, muy pocos meses. O sea, se supone que podrían ser casas que la obra dure solamente 3 meses.
y que inclusive esto nos llevó a unos procesos de que una estructura de una casa que habíamos desarrollado, cuando arrancó la pandemia, había que producir hospitales y la empresa logró como convertirla en estos hospitales modulares que se pusieron por muchísimos lugares de la provincia. Probablemente alguno debe haber visto de estas cosas en algún hospital cercano a su casa. Creo que hay 15 en todo Gran Buenos Aires y la mayoría están en el cordón norte-oeste, o sea que probablemente los vieron. Eh, y esto después nos sirvió también para entender cómo operar sobre la ciudad con cierta cuestión de prefabricación y construir arriba de cosas que no estaban pensadas en origen, o sea, construir como una ciudad arriba de la otra. Y, y por último, nuestra pata del Delta, que es como siempre ha sido como probablemente lo más reconocido del estudio, que es trabajar en estos contextos donde muy pocos arquitectos trabajan, donde claramente la parte técnica es como, influye mucho en la cuestión logística, en un lugar donde tenés que llegar en barco para montar todo. Estas obras son como que necesitan de ese nivel de precisión no solamente en la arquitectura, sino en su logística de obra. Que quizás terminan con esta casa donde nuevamente, donde iniciábamos, que era como si otra cuestión de la prefabricación, se vuelca de nuevo en esta, para que tengo que mover la barra esta. ¿Dónde está? Ahí está. O sea, esto de la, ¿no? Como que en el fondo termina sintetizando una parte del estudio de otra en una obra que no solamente está como en un ambiente fluvial, sino que necesita como cierta cuestión tecnológica. Lo que vamos a hablar hoy son los tejidos en generación, que en el fondo son todas las áreas vacantes que quedaron probablemente casi siempre en las áreas más bajas de la ciudad, que como eran las cuencas, fueron las últimas en urbanizarse, que son donde hoy está creciendo la ciudad y probablemente casi siempre crece como de manera muy poco reflexiva, donde vamos a terminar con el caso de la casa Procrear y de lo que también produjo el sistema Procrear. Pero en el fondo, todos estos tejidos, o sea, la gente se muda hacia esas zonas para llegar a un encuentro con la naturaleza casi siempre, pero en realidad cuando llegás la naturaleza no está, o el paisaje verdaderamente no está armado, y las casas necesitan, como esta palabra inventada que nosotros decimos que es lugarizar, necesitan inventarse su propio paisaje, porque el paisaje probablemente no está cuando se termina la casa, sino que va a estar mucho después, y las casas tienen que armarse sus propios contextos. Entonces, ahí empezó como a surgir unas ideas en las casas, que era lo que nosotros llamamos casas envoltorios, que era justamente eso, armar, que sus casas generen sus propios paisajes. Entonces, la relación entre el adentro y el afuera no era tan estática, sino que tenía que haber una serie de situaciones intermedias en los ingresos y en las salidas, que pudiera permitir esa transición entre el muy afuera y el adentro, porque el afuera no es un contexto tan urbano, sino que es más de inmensidad muchas veces, por más de que sean lotes no tan grandes. Entonces empezaron a aparecer como una serie de casas que empezáramos a trabajar casi como en sistema, que trataban siempre los mismos temas. De la primera que había surgido, que era un concurso que hicimos muchísimos estudios jóvenes, Ludmila y Mariano inclusive también lo hicieron, o sea, como que en un momento una empresa llamó a muchos equipos jóvenes a que pensáramos cómo iban a hacer un sistema de casas modulares que pudieran replicarse por toda la Argentina, pero que probablemente estaban pensadas probablemente para ser vendidas donde más había mercado, que era claramente en las afueras de Buenos Aires. Apareció este concurso, que se llamó Una Casa, ahí está Calu Rivero abrazado a un árbol, y esas cosas que claramente te mostraba ya desde ese folleto de ella abrazada a un árbol, que iban a ser casas dispuestas en la naturaleza, pero en una naturaleza muy antropizada, que es el corredor que está alrededor de ya más de 30 kilómetros de nuestra ciudad. Entonces, el concurso lo hicimos todos estos, tuvimos la suerte de ir a la segunda etapa. La primera parte había que entregar 3 imágenes y lo que hicimos fue como entregar 3 textos. Y en la segunda etapa, que tuvimos la suerte de ser uno de los equipos que ganaron, después la casa no se hizo ninguna, lo cual muestra el éxito comercial que tenían nuestras obras, y lo bien aplicados que son los empresarios argentinos muchas veces. Entonces, se hicieron estas casas,
y que jugaban con esta idea, ¿no? De entre el adentro y el afuera generar un sistema de filtros y de mutabilidad muy grande que no solamente permitiera esta relación entre interior y exterior, sino el crecimiento de la casa. O sea, la casa en una gran jaula que iba a ir cambiando durante el tiempo, no solamente en tamaño, sino también en condiciones materiales. O sea, la casa no solamente tenía que crecer, sino que una casa chica no tiene el mismo nivel de aislación o de confort interno que tiene una casa grande. Entonces la casa no solamente tenía que ir creciendo porque la familia se iba agrandando, sino que también iba a ir mejorando tecnológicamente a medida que fuera creciendo. La casa va variando, no voy a contar cómo se articula la casa, sino que simplemente se entiende, hay unos espacios, hay unos módulos que pueden ir apropiándose y unos sistemas de sirvientes que son como unos espacios que muchas veces son muebles, otras veces son los espacios más rígidos de una casa, que van sirviendo esos espacios servidos que van a ir aplicándose a ellos. Entonces, acá está como siempre este espacio como de relación adentro-afuera como muy ambigua, porque entendíamos que estas casas iban a estar puestas probablemente inclusive en los peores lugares posibles. Entonces, inclusive había como una necesidad de que las casas no pisaran en el suelo para para no tener que intervenir muchas veces sobre lugares que no había que sumarle tierra porque eso iba a generar problemas de inundaciones en otros sitios. Entonces, esta era la casa original, una casa pequeña de 60, que tenía una segunda parte que creo que crecía a 80 y por último crecía a 100 metros. Entonces, esta era la casa original y cuando iba creciendo se convertía en esto. Pero muchas veces hay como un tema de que los arquitectos no nos hacemos cargo de que el 0-0 es un tema como resuelto, ¿no? Como que nosotros no pensamos cómo se apoyan las casas en el suelo. Si el terreno se inunda, alguien va a venir a resolverlo y nos va a dejar el lote tal cual está. Y tenemos que entender que nuestras casas, cómo se apoyan en el suelo, es un tema que no solamente influye a nuestra obra, sino a la ecología y a todo el territorio. Entonces, entendíamos que estas casas tenían que ya pensarse como, bueno, si se van a poner en unos lugares horribles, por favor, no rellenemos los lotes para poner estas casas. O sea, agarremos y de última que suban las calles y que después todos los terrenos sean inundables y solucionemos algunos problemas que si no, vamos emparchando unos lugares y eso va generando conflictos en otros. Y son problemas que todos vemos continuamente en los lugares donde vivimos. Entonces, esta fue la casa, no quiero contarla muy fuertemente, o sea, simplemente entenderlo. Y el otro tema que tenía la casa, no solamente era que tenía que crecer y mejorar tecnológicamente, sino que tenía que adaptarse a todo tipo de condición urbana, porque eran casas que no sabías ni dónde estaba el norte, ni dónde estaba el sur, ni dónde las iban a ubicar. Entonces, tenían que ser rebatibles en orientación, pero también transformables a distintos lotes. Entonces, la casa medía 10 metros para que pueda entrar en un lote de 10, pero a la misma vez la 8912, que es la ley que genera suelo, hace que muchos de los nuevos loteos, cuando son de clase media de acceso a primera familia, son lotes de 1350, también tenía que poder entrar en ese, y esa era la manera, o hasta llegar a los lotes de 20, y poder tener esa ambigüedad de ser una casa que podía funcionar frente-fondo, o que podía funcionar en ángulo, o que podía girar y transformarse. Entonces era como una casa que tenía que poder ser rebatible, espejable, funcionar de diversas maneras. Entonces era como un condicionante como bastante extraño. Esta es la casa. Y después esto se empezó a replicar en nuestras obras. Entonces empezó a aparecer como esta idea de la generación de su propio paisaje en distintos contextos. Unos como de esta condición ¿no? de barrio cerrado, pero cuando lo ven ahí, o sea, ya se nota en la foto aérea que no hay un solo árbol. O sea, piensen como, estos son supuestamente lotes caros, con accesos a marinas, un montón de cosas, pero, no sé, hacer una casa en un lugar donde no hay un árbol que te corte la visual en 1500 o 2000 metros de distancia. No hay ninguna contraluz en ese sentido y aparecen estas casas como hipervidriadas, inclusive la nuestra para nosotros quedó exageradamente vidriada, todavía le falta control. Entonces, ¿cómo hacer una casa que intente tamizar como todas esas situaciones? Entonces hay una casa mínima, que es la casa cerrada, y una casa que la envuelve, que permite que la casa a veces sea como estos dos contextos y que la casa vaya cambiando según lo que uno abre o cierra y eso va generando como la ambigüedad del espacio. Entonces, en este croquis, ¿cuál es el adentro y el afuera? Que intentaba como replicarse ya con la casa construida. Todavía a esto le faltan
pérgolas, 2 millones de plantas que tenían que ir creciendo, esos patios que se iban a ir generando, intentando meter como la humedad del lugar, y unas casas que tenían que ir cambiando en el tiempo y generando este contexto de adentro y afuera, ¿no? Y generar como cierta ambigüedad. Esta casa se replicó en otro modelo como muy similar, nuevamente como 3 patios, un patio de llegada, un patio interno, y la expansión casi siempre pensada a través de un patio, para que en el fondo la relación del living con el jardín de fondo, que suele ser como lo más importante en estas casas, sea como muy ambigua e intente meter la mayor cantidad de aire posible. Entonces, casi siempre son casas que tienen un metraje, pero volumétricamente parece que miden un 40 o hasta un 50% más de planta, que ese espacio, que en el fondo es de bajo costo, es intentar meter naturaleza dentro de la casa para generar filtros y no tener después cortinas todo el tiempo cerradas, porque la gente después no quiere vivir tan expuesta. Entonces, esta la casa, siempre las fotos son como muy duras, pues son, ni bien se terminan las obras, pero intentaba generar esta relación, ¿no? Entre el adentro y el afuera, que quiero creer que estas casas, cuando pasó el tiempo, fueron mejorando y no son tan duras. Para terminar con el caso que realmente queremos ver, que es el tema de la casa procrear. Entonces, la casa procrear, lo primero es entender lo que estaba dentro de un contexto de un plan de crédito que fue como muy importante, no solo, o sea, para un montonazo de gente que pudo acceder a su primera casa. Probablemente el mayor déficit que había tenido los 12 años de gestión del gobierno acá había sido que en los primeros no había habido crédito inmobiliario, entonces esto llegaba a paliar ese déficit y podía un montón de familias acceder a primera vivienda, lo cual fue algo impresionante, o sea, realmente en ese sentido como que produjo un gran cambio en un montón de personajes, y después había como una gran ayuda, un montón de arquitectos jóvenes que podíamos acceder a nuestras primeras obras, porque si había un montón de casas haciéndose, un montón podíamos llegar a generar el experimento. Denme un minuto, hago 10 segundos y vuelvo. Ahí está, pido disculpas, perdón. Entonces, vuelvo como a insistir. O sea, un montón de gente que tuvo casas, lo cual era buenísimo. ¿Me los puse al revés? Sí. Ahí está. O sea, un montón de gente que accedió a casas, que era genial. Un montón de arquitectos que podíamos hacer arquitectura, lo cual era buenísimo. Pero el tema es que quizás el gran déficit del plan Procrear es que las casas no están lo suficientemente bien ubicadas. O sea, si vos ibas a hacer tantas casas, podrías haber solucionado un montón de temas urbanos. No hubo tan buena gestión de tierra, creo, en el plan, y eso fue como el mayor déficit, que es un déficit que suelen tener todos los gobiernos, después nunca se solucionó, y inclusive fue peor porque dejaron de dar el crédito. O sea, una vez que terminó la gestión, casi que se discontinuó muchísimo, y la cantidad de casas procrear creo que no llega ni al 10% de lo que se hicieron en ese momento. Eh, con lo cual, ese era el contexto, y después el otro problema era que muchas veces, como el suelo urbano es muy caro, la gente se tenía que mudar cada vez más lejos para poder acceder a estos lotes. Entonces volvía a producir los mismos problemas que habíamos visto en origen, que son casas que muchas veces están lejos y que además generan el problema de que mucha gente se mudaba lejos para después volver al trabajo. No sé, piensen en alguien que vive en San Martín, en algún barrio cercano al centro de San Martín, que toda su vida se arma ahí, su trabajo y su vida diaria, y que quizás cuando accedía al crédito se tenía que mudar a Paso del Rey, tenía que volver todos los días a San Martín para trabajar, y ese era como el segundo problema. En este caso tuvimos mucha suerte porque el personaje era de Escobar, vivía en Escobar y se mudaba a Escobar, entonces ese problema estaba resuelto. Pero después, y el último problema que tenía el sistema de crédito, que ahí está como lo que le daban a todo el mundo, que era ese 1.000.000 de pesos,
con un crédito muy, muy blando, lo cual era buenísimo. Cuando vos sacabas el cálculo metro cuadrado por el millón de pesos, en realidad te da una casa de 65 metros cuadrados, 70, que es una casa o muy pequeña, que necesitaba crecimiento, o demasiado barata. Entonces ahí estaba como el problema, bueno, ¿qué hacemos con 1 millón de pesos que no te alcanza? O si no, tendrías que te agarrar y vos poner otro 1 millón de pesos para terminar la casa, que lo tenías que tener vos guardados. En ese momento eso eran como el dólar 10, creo. Y se me colgó la máquina. Ahí está. Entonces, la primera hipótesis era, bueno, hago media casa y después en el futuro hago otra media casa con el crédito. Y la segunda hipótesis era, hago una casa más chiquita. Y la tercera hipótesis es, hago la casa lo más grande posible, pero lo más vacía adentro o de la manera más barata. Que esta fue la hipótesis que terminamos tomando nosotros para hacer la casa, que es cómo hacer un envoltorio lo más grande posible que después fuese a mejorarse adentro. Entonces, que sea un gran espacio donde la familia podía mudarse, tener todos los espacios y después en un futuro le iba a mejorar tecnológicamente la casa y también tenía que estar pensado que después iba a seguir creciendo porque las casas siempre terminan creciendo. Entonces, eso nos llevó como una casa de 120 metros cuadrados, que era lo que desarrollamos, en un contexto con contextos de casas, con jardines, muchísimas de ellas, inclusive con piletas, lo cual es como bastante sorprendente, y aparece esta casa. Entonces, si la casa tenía que ser lo más grande posible, teníamos que encontrar un material que fuese el más barato que pudiera aplicar a ser un material que no dejara entrar el agua. Entonces aparece el bloque de hormigón, que como muro es muy barato, no deja entrar el agua, no deja entrar el agua mucho, o por lo menos no la deja entrar con todo, y que a la misma vez térmicamente no es el mejor material posible, sino que es uno de los materiales malos. Entonces que tenía esta ambigüedad. Bueno, había que hacer una casa que térmicamente no iba a ser muy buena, pero era la que nos permitía tener mayores metros cuadrados sin necesidad de pintura, ni revoque, ni nada, y que solamente había que llamar a un contratista, un tipo que pusiera ladrillos, y cuando se terminaba de poner ladrillos, en el fondo había una casa. Y a la misma vez intentar generar una casa que tuviera crecimientos y que nuevamente generara como esta situación que hablábamos antes de las casas envoltorios, de generarse sus propios paisajes. Aparece esta casa con un único material puesto en un sentido o en el otro, o sea, poner el bloque así o el bloque al revés, y que con eso había que hacerlo todo. Esta es la disposición de la casa, que en el fondo nuevamente son como servidos y sirvientes. Hay unos espacios sirvientes que son los que articulan el resto del espacio, que son los duros, que son los dos baños y la cocina, y a través de eso se van dando como los espacios programáticos más grandes, que son los dormitorios y el living, y unos patios que son el patio de ingreso, un patio interior y el patio de egreso, que es donde que sirven ahora para meter luz, pero que a la misma vez sirven después para poder articular crecimientos. Probablemente siempre entendíamos que esto iba a terminar cubierto con una escalera futuro o acá, y que eso iba a permitir que la planta alta, que hoy era una doble altura con un entrepiso, quizás se completara, o alguna de las alas empezara a subir en altura y lograra tener como mayores dormitorios. Raramente la casa no creció, sí mejoró tecnológicamente, que era la otra suposición, pero la casa todavía no creció, se mantuvo en esos tamaños. Y después lo otro es que si se hacía con este bloque, en el fondo no había medidas, sino que solamente había el módulo del ladrillo. O sea, lo que uno iba a hacer era contar ladrillos para un lado y ladrillos para el otro. O sea, la única premisa era no cortemos ningún ladrillo. O sea, poner 16 para allá, cuando llegues a la esquina, pones 14 para allá, y de esa manera se iba como autogenerando la casa, y una obra que tenía que ser lo más fácil posible para abaratar costos, para generar velocidad y además para entender el material dentro de su lógica. Esto es como trabaja volumétricamente la casa, o sea, es una casa que tiene jerarquía de planta baja en todos lados, excepto un volumen que toma 2 niveles, que permite como tener más espacialidad en el living, a la misma vez poder tener un lugar con mejor luz, porque además encima el problema del lote es que estaba bastante girado a la mejoría del sol, entonces estos patios no servían para ir metiendo luz. O sea, la casa tenía que tomar sol de un lado y mirar hacia el otro. Y que donde lo que se termina como de ordenar en este pensamiento es lo que a nosotros nos interesa como tema del vacío, que siempre lo contamos con estas imágenes,
Esta es la última cena, todos conocen la obra, la pinta Da Vinci hacia 1470. Cuando ven la imagen, más todos los temas que ya saben, la tradición, la gente que está ahí, en el centro de la escena está Jesús y todo lo, que no- lo- todo lo demás está alrededor de Jesús, ¿no? Entonces acá no hay vacío, sino que en el centro está la imagen. 200 años después, Nicolás Poussin hace como el mismo cuadro, pero en el fondo lo que genera es como una tensión del vacío, que antes, ya no pensando el vacío como lo que separa cosas, sino como lo que articula cosas, ¿no? En esta imagen de Nicolás Poussin, 200 años después, si se fijan, en el centro ya no está Jesús, y ni siquiera las cosas que parecen estar en el centro están verdaderamente en el centro. Si se fijan, el cáliz que está ahí está un poquito rotado hacia la derecha del eje, la luz está un poquito rotada hacia la izquierda, y eso está todo hecho completamente adrede para entender que es el vacío el que articula y no los objetos. Y que la cruz, porque todavía Jesús no murió, entonces apenas se devela en el mantel, tampoco maneja el mismo eje. Entonces, claramente hay una idea de esto, de ese vacío como un vacío articulador, no como un vacío que separa las cosas, que es la nada, sino como un vacío que pasa a formar parte del todo. Y eso era, entonces en esta idea de las casas envoltorio estaban en relación a ese vacío como articulador, y, y entendíamos que la noción espacial siempre iba alrededor de esto, ¿no? ¿Dónde termina este espacio? ¿Dónde termina el living? ¿Termina donde está la ventana? ¿Termina donde está ese espejo de agua, que en el fondo es una pileta, pero que es una pileta que quedó por cómo se hacían las bases? O sea, como uno iba armando esto, las vigas de fundación, nos quedó un hueco, y ese hueco que agarramos y lo llenamos de agua y se transformó en una pileta natural. O la casa termina donde termina la galería, o termina donde está el cerco, o termina donde empieza la casa del otro lado. ¿Dónde es verdaderamente donde es el adentro y el afuera real? Entonces esa ambigüedad era la que, en el fondo, la que intentábamos trabajar en esta obra. Y nuevamente acá se ve como el tema del ladrillo, del módulo, de que la viga, cuando hay una viga de hormigón, la viga mide 20 porque es la misma sección que el ladrillo, y que el mismo ladrillo que se usa para hacer viga encadenado, que son estos ladrillos Zoom, agarramos y los ponemos, y eso te permite usarlo de sendero. Entonces, como una obra que intenta con pocas cosas resolver lo máximo posible, para bien o para mal. Y ahí está como el tema del eje que hablábamos antes, como ya más analizado, y acá se ve como el proceso de obra, ¿no? Casi que se podría decir que esta fue una obra muy rápida, más, porque al no tener revoques de ningún tipo, ni ningún tipo de pintura, fue una obra que una vez que se terminaron de poner los ladrillos, casi que podíamos decir que estaba terminada. O sea, un equipo de albañiles agarraron, montaron un montón de paredes, cuando terminaron, vinieron los tipos, le pusieron los techos, vino el carpintero, puso las ventanas y se acabó. Eh, entonces acá casi que está la obra hecha. O sea, este momento, que muchas veces es un momento donde falta mucho para que se termine la obra, en este caso era la obra terminada, y entendíamos que después, si la casa necesitaba mejor condiciones térmicas, bueno, después la familia iba a juntar unos mangos ya viviendo ahí, y no sé, le iban a poner lana de vidrio a alguna pared y un durlock interno, o iban a pintar una pared si sentían que le faltaba iluminación y querían tener blanco en algún lado, y que eso iba a ir cambiando después con el uso, porque además después existe esto otro, que no ser, que los arquitectos no seamos tan deterministas con el modo de vida de la gente. La gente es muy cambiante, el sujeto es muy poco predecible. O sea, todos somos pocos predecibles, no somos tan iguales en nuestros modos de vida unos a otros, y tenemos que permitirles que la gente vaya cambiando sus lógicas de habitar sin tener que imponerles las nuestras desde la arquitectura. Esto es cómo se construyó la obra. Acá está ya una secuencia de cómo funciona el espacio. Esta es hacia afuera, una casa más cerrada, eh, que tiene como esos espacios que uno intuye lo que va a suceder una vez que pase esos velos, esas terrazas accesibles que servían también como expansiones. Ahí vas ingresando, el primer patio. Todos estos patios hoy son como muchísimo más verdes de lo que eran en ese momento, ¿no? Son todas obras, todas fotos de ni siquiera la obra terminada, porque una casa por crear, lo otro que tiene es que nunca se termina. Como en realidad todos llegan con la soga al cuello, son casas que un día se habitan. O sea, y se habitan faltándole probablemente un mes y medio de obra.
Ahí cuando entras, nuevamente esta relación de living interior-exterior, el entrepiso, también había como todo un tema de que todos los materiales que se usaban para una tarea se puedan, o sea que estas maderas en las que se habían usado como puntales para poner las losas y aguantar las losetas, o sea, todo tenía que poder ser reutilizado. Acá las condiciones de los dormitorios, ¿no? Creo que la mesita de luz termina siendo un ladrillo que quedó de la obra. ¿No? Hoy, insisto que todo esto es como bastante más verde, ¿no? Son como unos patios llenos de plantas de humedad y de sombra. O sea, eso hoy está lleno de lirios y de orejas de elefantes y plantas así. O por lo menos eso son las fotos que nos mandan cada tanto. Y ahí estoy yo un poco más flaco que ahora, caminando por arriba del agua. Eh, y esta es la relación de la casa, ¿no? Esa es como la relación interior y exterior, como el corte de secuencia de cómo va funcionando la casa. Y después esta situación de que las obras cambian los contextos y cambian para lo que eran, o sea, como habían sido pensadas. Entonces, ¿no? ¿Cómo es este patio cuando llueve? ¿Cómo se transforma este lugar? ¿Cómo influye ese espejo de agua que recibe como las gotas y los sonidos? No solamente que tenga que servir térmicamente, o sea, la idea de tener agua en una casa que no tenía como muy buena aislación era que los tres patios tuvieran en algún momento algo de agua para permitir un mejor control de la temperatura, principalmente en verano, para generar como una brisa fresca. Ahí está como ya la posición que uno estaría sentado en el living, como el espejo de agua más genera un reflejo de que te pone el cielo en el piso. Y la casa cuando vamos saliendo y la vamos viendo de lejos, y es simplemente este juego de damero, de aventanamiento, y que anochece, y la casa empieza a tener como cierta transparencia, pero que a la misma vez por estos muros que van saliendo y esas cosas intenta ir filtrándose un poco, y se termina la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Estuvo buenísimo.